Vidas de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Hospital Ángeles Health System presenta. Yo no sé ustedes, a lo mejor yo ya estoy muy grande, pero de chiquito yo oía mucho, bueno, no mucho, pero a veces oía una frase de te quiero tanto que te donaría un riñón. Y pues hoy vamos a conocer justamente a una mamá que ama tanto a su hija que no dudó en donarle un riñón para que ella pudiera seguir con vida. Así que para empezar les pido un aplauso con mucho cariño para esta pareja llena de amor de mamá e hija que están con nosotros. Gracias. María Cristina Ramírez, donadora. Gracias. Bienvenida. Gracias. María Cristina y también María Fernanda Zavala, que recibió el riñón hace ¿cuántos años? Hace 3 años. Hace 3 años. Un aplauso para las dos con mucho amor, con mucho cariño. Y también pues tenemos al super experto que encabezó a un equipo eran más de 10 médicos en el quirófano. O sea, cuando haces un trasplante de riñón en el quirófano, hay 10 médicos o más de 10 médicos. Puede haber más, Marco, dependiendo de la complejidad del caso, pero si también contamos todos los médicos que participan en la evaluación de Fernanda, podemos contar a más de 20 médicos. Tuvieron que ver en este proceso más de 20 médicos. Les pido un aplauso para el doctor Alejandro Rojas, que está con nosotros aquí, acompañándonos. Tú eres médico internista, nefrólogo, o sea que es especialista en riñones. En riñón. Tiene alta especialidad en trasplante renal, responsable del programa de trasplante renal del Hospital Ángeles del Pedregal, miembro de la Sociedad Mexicana de Transplantes. Y que tuviste la labor de coordinar a esos 20 médicos para pasar por todo este proceso y que estas dos hermosas mujeres estén con nosotros hoy. Así es, Marco, y encantado de estar aquí para platicar de este tema que me parece valioso, bello y que sobre todo que transforma vidas. Y porque sobre todo hay mucha gente que le tiene miedo a donar. Y tristemente en México hay más de 15,700 personas que en este momento, nada más en México, están esperando un trasplante de riñón y que su vida depende de una donación, ¿correcto? Totalmente correcto, Marco. Cuando necesitas un riñón es cuestión de vida o muerte. Sí. Literal. Sí, tenemos forma de ayudar a una persona a seguir viva y sustituir la función de los riñones a través de un proceso que se llama diálisis. Ajá. Pero este proceso o este tratamiento conocido como diálisis no ha alcanzado a tener la efectividad suficiente para ofrecer la mejor calidad de vida a los pacientes ni la mayor cantidad de años. No tienes que ir varias veces a la semana, además, Sí, para que te limpian la sangre. O sea, el riñón, la función del riñón, ¿cuál es? Pues tenemos muchas, Marco, pero la más conocida es los riñones son los elementos del cuerpo que limpian la sangre. Es decir, nosotros comemos y bebemos a diario, podemos tomar algún medicamento, algún suplemento y la función de los riñones es extraer del cuerpo aquellos productos de desecho que ya no nos sirven. Los eliminan a través de la orina, pero no es tan conocido, pero también intervienen en la regulación de la presión arterial, en la salud de los huesos y producen diversas hormonas, entre ellas una que evita que nos dé anemia. Ya, y cuando los riñones no están funcionando, entonces lo que necesitamos es un riñón. Sí. Un ser humano puede vivir con un riñón. Totalmente, y puede vivir muy bien y normal con un solo riñón, Marco. O sea que es un gran regalo de la naturaleza, de Dios, del universo, de quien tú creas, el habernos dado 2. Totalmente, Marco. Yo creo que la naturaleza es muy sabia y nos dio 2 por si uno falla o para poder ayudar a alguien más. Por si se ofrece. Claro. Pero sí. Tristemente el nivel de donaciones es muy bajo y por eso estamos haciendo este programa, porque queremos quitar mitos y miedos de lo que significa ser un donador, porque hay mucha gente que fallece y que pues, sus órganos ya no van a ser usados y no donan. En efecto, Marco. Fíjate que en México tenemos una tasa de donación muy baja. Y este programa y personas como tú que tienen tal fuerza de comunicación, pero además predican con el ejemplo los buenos hábitos, las buenas costumbres y las formas correctas de vivir, nos ayudan mucho a ayudar para que esta sociedad, para que nuestro México aumente su tasa de donación. Bueno, pues aquí tenemos justamente un milagro del amor y de la medicina moderna, que es María Fernanda Zavala. Bienvenida al programa. Muchas gracias por invitarme. Gracias por estar aquí, por estar con nosotros. ¿Cuántos años hace de esta cirugía, de este trasplante? Tiene como 3 años más o menos. Ajá. ¿Tenías 19 años cuando recién me diagnosticaron yo tenía 19 años y cuando se me realizó el procedimiento fue a los 21, me parece. Ya, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Cómo empezaste a tener problemas o cuáles fueron los problemas? Pues al inicio, o sea, los primeros síntomas que yo presenté fue que tenía, o sea, como una persona normal, pues comía. Sí. Pero ya no soportaba la comida mi estómago y vomitaba mucho a cada rato, como que me empezaba a sentir más débil.
empezaba a presentar signos de anemia, que bueno, o sea, como una persona joven yo ni sabía que era anemia, ¿no? O sea, no entendía qué me estaba pasando, simplemente comenzaba a sentirme mal, me di cuenta que algo comenzaba a ir mal, pero pues no supe bien hasta que no me realicé unos estudios médicos. Claro, ¿cómo fue a qué fueron primero con el médico general, antes del especialista? Aquí lo triste que nos pasó a nosotros fue que fue en la época de la pandemia. Entonces, todo el mundo tenía miedo de salir y teníamos una médico familiar general que era la que la revisaba y que si no podía comer bien, que si vomitaba, que si bla, bla, bla. Sí. Que eran los síntomas que tenía. ¿Fue creciendo gradualmente o fue de la noche a la mañana esto? Pues, o sea, comenzó poco a poco. O sea, los primeros días era como, o sea, comía algo, vomitaba y se me hacía extraño, ¿no? Pero era como, claro, bueno, no importa. Pero luego al día siguiente más y más y cada vez los vómitos eran más como frecuentes y eran mayor cantidad de vómitos los que tenía al día. Yeah. Comenzaba a sentirme más débil y ya, pues no sabía qué tenía. Pero obviamente tampoco queríamos salir por toda la situación que estaba sucediendo por el COVID. Claro. ¿En qué momento la doctora general dijo, oye, no, esto es algo más grave que...? Pues es que después de un mes ella bajó casi 10 kilos y le dije a la doctora, no podemos seguir en casa. Tenemos que salir y ver qué es lo que está pasando. Le hicieron unos laboratorios generales y inmediatamente ahí nos hablaron a las 2 horas de que se lo hicieron, que teníamos que regresar al hospital de urgencias porque sus riñones no estaban funcionando. Los 2 riñones no estaban funcionando. ¿Por qué dejan de funcionar los 2 riñones de repente, doctor? Mira, Marco, son muchísimas las causas. Aquí aprovecho para tener también un poco de reflexión. Hay causas prevenibles y causas que no se pueden prevenir, como en el caso de Fer. No había manera de que Fer previniera este evento. Platicaremos ahorita cuál es la enfermedad que la ataña. Claro. Pero los riñones se enferman en frecuencia por lo siguiente. Número 1, diabetes en nuestro país es la principal causa de enfermedad renal. La segunda es hipertensión. Cualquiera de las diabetes, tipo 1, tipo 2. Sí, Marco, cualquiera de ellas. Hipertensión también es un agente causal muy frecuente de daño renal. Y hay otros elementos como la obesidad, que también interviene mucho en este tipo de padecimientos. El uso indiscriminado de medicamentos también interviene. Y hay la automedicación. Sí, la automedicación es un grave problema. Hay que evitarlo al máximo. El exceso de suplementos, igual que te los autorrecetas y venga, mi tía se toma esto. Sí, hay que tener cuidado. También le puede afectar al riñón. Hay que tener mucho cuidado. Todo en exceso es malo, pero hay algunas cosas que son incluso peor. Y en el caso de los riñones, entre menos medicamentos consumamos es mejor. Claro, hay algunos que son totalmente necesarios. El mensaje es jamás se automediquen. Jamás se automediquen. Eso es lo prevenible. Sí. Pero lo que le pasó a Fer aquí, ¿qué era? No, Fer tiene una enfermedad autoinmune que se conoce como enfermedad mixta del tejido conectivo. ¿En qué consiste? En términos simples, el cuerpo genera sustancias que dañan al propio cuerpo. En este caso pueden dañar a las articulaciones, la piel, el corazón y en el caso especial de Fernanda, de una manera devastadora a los riñones. Generaron mucho daño de manera que Fer perdió prácticamente toda la función de los riñones en cuestión de semanas. ¿Se notó ya fuerte en los últimos días o es algo que pasó durante años? Fer tuvo algunos síntomas en las semanas previas, como lo platicaba. Toda la evolución al parecer fue de semanas. Hay algunas enfermedades renales que son sumamente rápidas y agresivas y otras, como en el caso de la diabetes, que pueden ser progresivas. El caso de Fernanda fue muy rápido. La pérdida de la función de los riñones fue muy, muy veloz y en cuestión de semanas, cuando yo conocí a Fernanda, la función de los riñones estaba perdida. Entonces regresan, te dicen, tráete a Fernanda al hospital de emergencia. Sí, pero nadie nos quería atender porque era pandemia, entonces nadie nos quería recibir. Ahí nosotros nos hicieron favor de contactarnos con el doctor y él nos recibió. Si no nos hubiera recibido, yo creo que mi hija. ¿En el Ángeles del Pedregal? Sí. Ahí estabas. Sí, Marco. ¿Y recibes y qué pasa? ¿Llegan y qué es lo que haces en esos casos? Evaluamos a Fernanda. En la pandemia muchos médicos no pudimos parar, no teníamos que seguir activos. Los pacientes que vemos los nefrólogos son pacientes muy delicados y somos médicos que tenemos que resolver crisis. ¿Sí? Cuando ve a Fer por primera ocasión la encontramos muy grave, vimos los estudios, inmediatamente bajamos a urgencias. Bajamos a urgencias para confirmar los hallazgos de los laboratorios que ella traía, estabilizarla. Nos dimos cuenta que el daño era extremo, que su vida estaba en gran peligro. ¿Cómo estabilizas un paciente que tiene problemas en riñones? Las toxinas tan altas que se producen porque los riñones ya no funcionan, es decir, la acumulación de toxinas, genera diversos problemas en el corazón, en la respiración y en muchas partes del cuerpo. De manera que en este punto
tuvimos que hidratar a Fer, administrar algunos medicamentos para proteger el corazón, pero el punto fundamental aquí es que tuvimos que colocar un catéter para hacer hemodiálisis a Fernanda de forma urgente. ¿A través del cuello? Sí. En el cuello tenemos varias venas. La vena más utilizada para el tratamiento de hemodiálisis es la vena yugular. Con anestesia, sin mayor molestia, bajamos a un quirófano Fernanda y coloqué un catéter de hemodiálisis que llega hasta el corazón y pudimos hacer un tratamiento que se llama hemodiálisis, que consistió en disminuir a rangos seguros todas las toxinas que estaban contaminando el cuerpo de Fernanda en ese momento. ¿Eso es en un periodo de? Fernanda bajó a urgencias a las 4 de la tarde, por así decirlo, y a las 5 Fernanda estaba iniciando su proceso de hemodiálisis. Eso fue inmediato, Marco. Si hubieran pasado 24 o 48 horas más... Sí, la verdad es que no queremos imaginarnos qué pasó, pero Fernanda llegó en una condición muy, muy grave. ¿Qué pasaba por tu mente, Fer, cuando de repente descubres de la noche a la mañana que estás en una situación de emergencia? Pues la verdad fue muy devastador. O sea, para una persona como de mi edad, que yo literalmente yo pensaba de, ay, mañana tengo clase, qué flojera, cosas así, cambió por completo mi mundo. O sea, fue como, yo lo interpreto, bueno, lo explico como si hubiera dado un paso hacia atrás de todas las personas, mis amigos de mi alrededor, porque todos pensando en la escuela y cosas así, y de repente era como, ok, ayer era una persona normal, estaba bien, jugaba con mis amigos, o sea, bueno, en línea y así, todo bien, pero de repente ya soy una persona que tiene una enfermedad terminal, mi vida corre riesgo y todo cambió, ¿y qué va a pasar? O sea, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mí? O sea, ¿cómo? Sí. O sea, me era muy confuso todo, sobre todo me sentía muy confundida. Lo que es importante se aclara, ¿no? O sea, las prioridades cambian, lo que parecía importante ya no es importante y de repente lo único importante es vivir. Exactamente. Claro. Ahora, en México hay millones de personas que viven con enfermedades renales crónicas. Sí. Creo que son más de 10 millones. Sí, Marco. Tenemos alrededor de 12 millones. 12 millones. Es que decir que cerca del 10% de la población en México, es un número brutal, 10% tiene algún grado de enfermedad renal. Muchos no lo saben. ¿Por qué no lo saben? Debido a que en la mayor parte de los casos, cuando la enfermedad renal es progresiva, avanza lento y no aparecen síntomas de enfermedad renal hasta que un ser humano pierde la mayor cantidad de su función. Normalmente los síntomas de gravedad o ya cuando los pacientes se dan cuenta de que algo anda mal es cuando han tenido ya solamente 15 o 10% de función renal residual. Es un nivel muy bajito y entonces en esos momentos toda la situación es más compleja, Marco. Okay, más adelante hablamos de cómo detectarlo, claro, cómo prevenirlo, etcétera, pero quiero que sigamos con, con la historia. Entonces, pues le intervienen, le ponen este catéter directo al corazón a través de la yugular, que es la... Pues uno dice, te vas a la yugular. Pues sí, que, prácticamente. Esa es la... Sí, Marco, es una vena de muy buen calibre que nos permite hacer el procedimiento, pero va en diferentes comunicaciones a llegar hasta el corazón. Ya. Y entonces, ¿en qué momento dicen la solución es un trasplante? Dentro del abordaje que recibió Fernanda, lo primero fue diagnosticar qué había generado el problema. Encontramos, después de hacer muchos estudios y evaluaciones y estabilizarla, que su enfermedad se llama enfermedad mixta del tejido conectivo, con mucha afectación a los riñones. Hicimos incluso una biopsia renal, que es un procedimiento quirúrgico en la que los nefrólogos tomamos un pedacito de riñón y confirmamos la enfermedad, pero también nos sirve para saber el grado de daño. Cuando vimos la biopsia renal, los riñones tenían un daño extremo y no eran recuperables. Estabilizamos a Fer en los próximos meses y nos concentramos en apagar la enfermedad. O sea, te quedaste en el hospital internada. Sí. No podías salir. Unas semanas después Fer pudo salir y de manera ambulatoria seguimos con tratamiento que comenzó a apagar la enfermedad, a inactivar la enfermedad que estaba lastimando no solo el riñón, sino otras partes del cuerpo. Pero estaba al 15%. No, tenía ¿qué porcentaje de los riñones le funcionaban? Estamos en cero. Fer ya no podía orinar, ya no había función renal y dependía su vida en ese momento estrictamente de hemodiálisis. Ok. ¿Y en qué momento dicen esto requiere un trasplante? En los primeros días de la evaluación de Fernanda, cuando vimos la biopsia renal y sabíamos que los riñones ya no funcionaban y que ya no iban a ser recuperables, ya había planteado con ellas que íbamos a requerir un trasplante más adelante. En ocasiones podemos hacer trasplantes de forma muy veloz, pero en el caso de Fer, que es un caso muy complejo, retador, pero también muy motivador, tuvimos que esperar primero a apagar la enfermedad. Sí. Y una vez que la enfermedad estaba ya completamente inactiva, tenemos que dejar un periodo de algunos meses libre de actividad de la enfermedad y Fernanda comiendo bien, teniendo buena calidad de vida y mejorándose. Claro, mejorando sus condiciones. Haces el trasplante y la enfermedad sigue ahí y daña el nuevo riñón. Vuelve a dañar el nuevo riñón. Claro. Entonces, ese periodo de espera culminó
En ese punto ya teníamos levantada la mano de Cristina y más miembros de su familia. Los mexicanos tenemos familias formidables, solidarias, y mucha gente dijo, doctor, yo quiero donar. O sea, en tu familia no hubo, nadie se hizo de la vista gorda. Todos dijeron, yo dono. Sí. Sí, tuvimos... ¿Qué sentiste en tu corazón en ese momento? Porque también hay cosas horribles de una enfermedad y un proceso así, pero también hay cosas que se presentan muy bellas, como el saberte amada, Sí. no por una persona solamente, Sí, sino por mucha muchos gente en tu miembros de mi familia. sí. ¿Qué cruzó por tu mente, por tu corazón cuando estabas viviendo eso? Pues hasta eso, o sea, no me impresionó porque pues, son mi familia, supongo que me quiere. Era lo que esperabas. Pues yo sí esperaba que pues, me ayudara, ¿no? Pero Ajá. sí me sorprendió mucho la valentía y que no, sobre todo no, mi mamá, principalmente ella nunca dudó. Ella en el momento en el que supo era como, ya ahorita, ya quítenmelo, háganme lo que tengan que hacer, pero por favor, o sea, ya quiero que ella esté bien. Amor de mami. Sí, Ujú. claro. ¿Qué pasaba en tu mente y en tu corazón durante todos esos días? Verla bien. Es muy doloroso verlos en hemodiálisis. Sí, claro. Dolorosísimo. Porque es donde tienen que estar limpiando la sangre, Es básicamente. muy cansado. Sale toda la sangre, entra toda la sangre, limpia. O sea, haces la función externa, como un riñón externo. Es como una especie de riñón artificial. Sí. La diálisis en sí misma no es mala. O sea, no es un procedimiento malvado. No quiero satanizar el tema de la No, pero diálisis. es tardado. Lo malo es necesitarla, no tener pérdida de la función de los son riñones. horas. Pero sí, modifica el estilo de vida, obliga a los pacientes a depender de ello y eso inherentemente va a afectar su calidad de vida. Claro, ¿cuántas veces a la semana tenías que ir? 3 veces a la semana. ¿Cuántas? 3 veces. 3 veces a la semana. 3 veces, Claro. creo que primero comencé con 4 horas, ¿no? Sí. Con 4 horas. 3 Y- veces a la semana, 4 horas. 4 horas. Era muy cansado, Claro. muy pesado. Tiene Era sí. terrible. O sea, muchas veces mi mamá me decía, tenemos que ir. Y yo decía, no, ya no quiero ir, por favor, ya no. O sea, sé que tengo que hacerlo, pero es horrible. Te mareas, te da vómito, no es algo muy bonito. No, obviamente no. O sea, por un lado, qué bueno que existe la Ajá, sí, ciencia no, obviamente, médica. pues sí, gracias y a la eso, tecnología. pues estoy viva, pero sí era muy, muy pesado, la Claro. verdad. Y tú por eso decías ya, de una vez. Sí, como familiar es triste, la verdad, verlo Claro. sufrir. Y yo, como dice ella, yo quería que ya me lo quitaran. Ya quería. No dudaste Le en dije, ningún doctor, momento. ¿qué hacemos? Ya ahorita. Ya, aquí está. Aquí Claro, está. si quiere me lo arranco yo. No, no. Sí, te lo juro que así es, pero bueno, hay que seguir un ¿Por qué protocolo. ¿Por qué eligieron a su mamá? De todos los familiares que levantaron la mano, ¿tiene que haber una compatibilidad? Sí, mira, se deben cumplir varios requisitos para que alguien done. Ajá. Entre ellos, un grupo sanguíneo compatible, que el donador, la persona que va a donar, cumpla al menos con lo siguiente. Ser mayor de edad. En México no se contempla por la ley que menores de edad puedan donar para proteger sus decisiones. Ajá. Y también no deben existir en los pacientes que donan enfermedades crónicas graves como diabetes, hipertensión, padecimientos del corazón o de los riñones. En el caso de los donadores potenciales de Fernanda, 2 de ellos no cumplían con todas estas características y su mamá sí. Era en ese punto la mejor donadora y hago un reconocimiento nuevamente a Cristina Gracias. porque al pie del cañón todo el momento jamás dudó en hacer la donación, pero siempre le comentaba yo, Cris, todo esto es un protocolo que implica la mayor seguridad para usted también. O sea, es igual de importante la evaluación para el donador como el receptor, porque lo que menos queremos es que el donador se ponga en un riesgo más allá que el de cualquier cirugía, Marco. Claro. Ahora, para los que no somos médicos y no hemos pasado por ese procedimiento, donar un riñón suena a palabras mayores. Sí, Y es humano que nos dé miedo. por supuesto. ¿Pero hay algún peligro para el donante? El peligro para el donante, Marco, es a corto plazo. Es decir, va a ser una cirugía muy bien estandarizada, ya muy bien hecha, muy cuidada y que tiene una posibilidad de riesgos o complicaciones menor al 3 al 5%. Sobre todo en centros de alta experiencia como donde estamos nosotros, la posibilidad de complicaciones mayores es mínima. Y a largo plazo, que es donde casi siempre viene a la mente de los potenciales donadores, ¿qué va a pasar? Sí. Afortunadamente, en los estudios de miles de donadores, no va a impactar de forma negativa. El que tú dones no va a afectar a que tu otro riñón que se queda se enferme, a que vivas menos, a que tengas menos capacidad para el trabajo. De hecho, hay un dato muy interesante que se ha hecho al estudiar a miles de donadores. El hecho de donar en muchos pacientes ha culminado en vivir más años. Esto no es porque donar en sí mismo lo beneficie, sino porque el donador siempre es informado a vivir con buenos hábitos, a tener una vida saludable. Y eso inherentemente
genera que tenga una expectativa de vida muchas veces más larga. Claro. Se cuida más, se protege más. En Hospital Ángeles ya puedes operarte en el futuro. Con cirugía robótica que es más precisa, segura y menos dolorosa que una operación abierta. Es menos probable que necesites una transfusión sanguínea. También tendrás menos complicaciones postoperatorias y tu estancia en el hospital será menor. Luchamos por tu salud con la mejor tecnología. Yo sé que a esto te dedicas, pero ¿cuántos trasplantes de riñón has hecho? Más Marco, o menos. Ya perdiste la cuenta. Al inicio contábamos, en este punto, vivimos una filosofía con mi equipo muy clara. En algún punto dijimos, dejemos los números. Ahora lo que nos tiene que importar siempre es la persona. Claro. Y esa es la filosofía que tenemos. Si te dijera cuántos llevo, ahorita ya he perdido la cuenta. Y pero priorizamos. Cada semana, cada mes. Tenemos en el hospital muchísimos y no solamente riñón, tenemos hígado, estamos introduciendo pulmón. Hay muchísimos órganos que se pueden trasplantar. Y la clave para nosotros es no tratar enfermedades, no tratar números. Tratamos una paciente que vive con enfermedad renal, pero tratamos también a toda una familia, Marco. O sea, tu especialidad y tu pasión es trasplantar. Yo hago podcast, tú trasplantas. Sí, totalmente, Marco. Yo creo que la nefrología me encanta y lo que más me encanta de la nefrología sí es el trasplante. Transforma vidas de manera apasionante. Claro, porque estás salvando vidas, literalmente. Sí, ahora, dices que pueden haber hasta más de 20 médicos involucrados. ¿Eso fue lo que pasó en el proceso de FER? ¿Quiénes son esos 20 médicos involucrados desde que empieza hasta que acaba el proceso? Cuando un paciente se está estudiando para saber si se puede trasplantar, si puede recibir un órgano, comenzamos con un protocolo de estudio muy minucioso. En ese protocolo de estudio, a nivel mundial ya está estandarizado quién debe revisar a los pacientes. Y al inicio tiene que revisarlo un psiquiatra, un infectólogo, un cardiólogo, un urólogo, un otorrino, un dentista, un cirujano de trasplantes y un nefrólogo de trasplantes que funge como el médico que va a conocer al paciente en todas las esferas de salud y coordina a todo el equipo. Eso es de principio el protocolo. Y tienen juntas y rebotan información. Sí, Marco. O sea, es un equipo entero. Es un equipo enorme y después vienen el equipo que participa como tal en el proceso quirúrgico, que son, ahí aunamos anestesiólogos, urólogos, pero también un equipo muy importante que consiste en enfermería, en coordinación de trasplantes. Los coordinadores de trasplantes es una figura muy importante en cada hospital que ve todos los procesos administrativos y legales del trasplante. Entonces, si contamos todos los médicos que participan, vamos a superar los 20 médicos, seguramente. En 2024 se realizaron aproximadamente 48,000 trasplantes de órgano en Estados Unidos. Sí, es Estados Unidos. 48,000 trasplantes de órganos. En México no tenemos el dato, pero dice de los cuales casi 30,000 fueron trasplantes de riñón y esto aumentó 1.6% con respecto al año anterior. O sea, el trasplante de riñón hoy en día es lo más común. Sí, Marco, es el trasplante que más se realiza en México y en la mayor parte del mundo. Y la medicina y la tecnología ha llegado al nivel donde ya sé que un ser humano no es un número. Yo lo sé, pero sí nos da confianza saber que esto se hace seguido. Sí. Claro que sí, Marco. Y la tasa de éxito para el trasplante supera el 95%. O sea, la posibilidad de que un trasplante sea exitoso va a ser más allá del 95% en centros especializados. ¿Y el 5% que es un rechazo del organismo a ese nuevo órgano? Aún en la medicina no hemos logrado conseguir la eficiencia del 100% en este tipo de procesos. Y normalmente el talón de Aquiles en el trasplante suele ser el rechazo al órgano. Ya. ¿Y en esos casos? Mira, de principio lo que buscamos siempre es evitarlo. El rechazo significa que el cuerpo se da cuenta que el órgano no es nuestro. Entonces monta una respuesta que consiste en generar sustancias y células que lo atacan e incluso provocan que se pierda. La primera parte, lo más importante del inicio de la evaluación es tener pruebas de compatibilidad de la mejor calidad. En el hospital buscamos siempre tener las pruebas de mejor capacidad de última generación para determinar si este riñón va a ser compatible con nuestro paciente. Y número 2, los tratamientos nuevos, que son los medicamentos que se ponen durante la cirugía y en los próximos años para que el cuerpo pueda prevenir el trasplante. Una vez que el rechazo se instaura, también hay tratamientos, pero lo que queremos es que nunca aparezca, porque sí, una vez que el rechazo aparece, el pronóstico del trasplante se va a ensombrecer.
Entonces hay que volver a repetir el procedimiento, Sí, buscar otro sí, riñón y todo. sí. Ahora, ¿cuántas horas? Bueno, ustedes las durmieron, obviamente. ¿Cómo fue el proceso? O sea, cuando estaban ya en el quirófano. Lo único que quiero decir es que, bueno, en mi caso personal, yo nunca tuve miedo. Conocí gente que iban a donar y que me decían que tenían miedo, y yo la verdad es que no sé si mi cerebro no me mandaba la señal del miedo de ver a mi hija enferma. Sí. O Corazón de mamá que sí, dice. de verdad que sí. Sí, tú veías la oportunidad de salvarla. Exacto. Pero aparte fue muy bonito el equipo, o sea, la confianza que siempre me brindaron Claro. ellos. Como dice el doctor, hay que cumplir un protocolo. Yo estaba desesperada, yo quería ya, o sea, ya Y te mañana. explicaron cómo iba a ser. Absolutamente todo. Cuidados posteriores. Súper cuidada, o sea, y aparte desde un principio. Sí. Y al entrar a quirófano y todo, la verdad, yo ya lo que deseaba era que ya me lo quitaran y que mi hija ya no tuviera hemodiálisis. Ese Ya. era mi sueño. Claro, sueño de mamá, sueño de amor. Entonces entra primero el donador o la donadora, le ponen su anestesia. Sí. Y primero, antes de que entre a quien le vas a donar el riñón, tienes que hacer la cirugía para Sí. tomar Primero ese riñón. baja el donador, aproximadamente una hora antes, es nuestro protocolo, comienza la cirugía de nefrectomía laparoscópica, que es como se retira el riñón del donador. Ajá. Recientemente estamos implementando la nefrectomía robótica en los donadores y Es posteriormente... cirugía robótica. O sea, hay Sí, un corte exactamente, pequeño, un corte mucho más pequeño, Marco. cámaras. Sí, y ¿Tú operas un robot? Sí, el cirujano que está a cargo en ese punto opera un robot a distancia dentro del mismo quirófano para extraer el órgano. Lo recibe el otro equipo que se encuentra en un quirófano aledaño, es decir, en un quirófano está el donador, en el quirófano vecino con puertas y comunicación constante está todo el equipo. La cirugía de nefrectomía va culminando y ya está preparado el receptor y ya está iniciada la cirugía para recibir el órgano, prepararlo y comenzar la O implantación. sea, el momento en que sale ese órgano de un cuerpo tiene que ser el tiempo mínimo para Sí, Marco. ponerlo. Sí. Entonces son dos robots, dos equipos conectados, los quirófanos. Sí, Marco. Sí, O sea, es un equipo que funciona como un engrane, una un serie engrane. de engranes. Cada participante sabe lo que tiene que hacer. Ajá. El equipo que va a implantar el riñón, todo el equipo de cirujanos lo recibe y comienza a colocarlo. Como película, ¿no? Sí, es fue- muy impresionante. Sí, impresionante. Qué bendición que nos tocó nacer en estos tiempos. Sí, la verdad que sí. Sí, porque si no, ya tenemos muchas cosas que agradecer a la ciencia y a la medicina. Entonces, es un robot. Lo que nos han platicado aquí otros médicos especialistas en medicina robótica de Grupo Ángeles, Ángeles Health System, es que es un corte, o sea, es mucho menos intrusivo, ¿verdad? Es un corte más pequeño, hay menos sangrado, hay menos inflamación, hay menos tiempo de recuperación. O sea, pero dinos tú, ¿cuáles han sido los beneficios de la cirugía robótica y la tecnología en los últimos años? En los últimos años se ha implementado la cirugía robótica en el área de trasplante, primordialmente en la nefrectomía, en el retiro del riñón del donador, Ajá. y nos ofrece menos tiempos de estancia hospitalaria, menos dolor, más precisión para el cirujano, menos índices de complicaciones Más rapidez y también. más rapidez. En el caso de la cirugía de trasplante, se está implementando y se están probando nuevas técnicas. La mayor parte de trasplantes en el mundo se siguen haciendo con cirugía abierta por el tipo de condiciones del paciente y las características de los mismos. Uno de los avances que seguramente van a venir en un futuro es implementar estas técnicas de cirugía robótica en el proceso de implantación del órgano, pero en eso vamos caminando. Pero es más complejo. Digo, perdona mi ignorancia y Claro mi que vocabulario, que no soy médico, pero tiene lógica. Es más fácil, no fácil, es menos complicado quitar un órgano y cerrar que instalarlo. O sea, Técnicamente es más complejo, O sea, desde luego, Marco. conectarlo, Tienes toda sí. la razón. Es más Sí, complejo sí. que la entonces hay implantación. todo eso a mano todavía. Sí, sí. Ya. ¿Y cuántas horas tardó el proceso completo? La nefrectomía de Cris duró alrededor de 2 horas y media y el trasplante de Fernanda duró alrededor de 3 horas y media. Ya. ¿Y tú despertaste cuando Fer todavía estaba en el quirófano? Sí. Y que abriste los ojitos y dijiste, Fue lo primero que pregunté. ¿Cómo está Fer? Sí. ¿qué te dijeron? Todavía no salía, pero el doctor me mantuvo al Te tanto mantuvo de cómo informada y iban. todo. Sí. Pero Sí. la verdad, después de ver el equipo, sí son muchas personas las que entran a quirófano. Ajá. De hecho, yo una vez le platiqué a Fer que cuando entré a quirófano y vi que había tanta gente, dije, pues, ¿de qué va a ser el show, no? Porque era demasiada gente. Ajá. Pero a la vez me hizo sentir segura y muy, muy cuidada, Claro. porque sabía que ya
no había nada que preocuparme. De tanta gente, Te relajaste. todo iba a salir bien. Sí. Sí. ¿Y tú, Fer, cuando entras al quirófano? Pues era una mezcla de emoción y miedo, la verdad, porque, o sea, pues obviamente entrar al quirófano y ver tantas maquinitas, tantas cosas que ni sabes qué hacen, o sea, saber que es algo muy serio, que es algo, digo, bueno, no peligroso, pero que es un cambio total a mi vida, es algo bueno, Claro. es un cambio nuevo que viene. O sea, yo entré y dije, o sea, va a estar genial porque entro y mi vida va a cambiar por completo. Sí. Voy a volver a tener una vida normal y ahorita pues estoy bien, o sea, me siento bien. Y eso es literalmente un milagro. Sí, ni parece que estoy Una enferma. segunda oportunidad, es volver a nacer. Sí, y ahora te exactamente. tengo noticias, te pareces más a tu mamá. Sí, Por dentro, totalmente. ¿no? Por dentro. Por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. No, porque literalmente en un trasplante estás heredando ahí microbiota, Sí. el órgano. Sí hay cambios. El paciente que recibe, digo, hay un montón de películas de esas, ¿no? Donde el paciente que recibe un órgano empieza, o dime si es Hollywood, que Cuéntame. empiezan a desarrollar gustos nuevos, algo comida, que se ríen. ¿Sí les ha Ya me pasado? regaña porque no limpio mi cuarto, yo creo. ¿Sí pasa eso? No, Marco. No, es mentira. Es mentira todo Sí, eso. Sí, no. Que yo no tocaba la guitarra. yo Lo hemos toco la buscado y guitarra lo se ha porque- estudiado, pero no. Oye, afortunadamente no, porque podría venir cosas buenas y no tanto. Entonces, no, se separa. Es un riñón nuevo para el paciente y ahora es completamente suyo. Pero no trae información del otro. No, Nah, no. Es nah. puro mito hollywoodense. Sí, no. Ay, he vivido engañado. No pasa Bueno, así. y entonces ya despiertas y que los dos despiertan, obviamente están con anestesia y todo, pero el proceso de recuperación después de la cirugía, ¿cómo fue? El mío fue más rápido. Yo salí a los 2 días, me parece. Sí. A los Sí, 3 la días. verdad. ¿Hubo mucho Súper dolor bien. o no? No, nada, absolutamente los doctores. Es que de verdad la gente no se imagina. O sea, te cuidan tanto de verdad que ellos nunca permitieron que yo tuviera dolor. Si en algún momento me quejé, algo me pusieron en el suelito Ajá. que ni me Y acordé. tú, Sí, viva México. veías banderitas de color. Exactamente. Entonces, la verdad, no, yo no. Fue muy rápido. Salí muy rápido. Me Ibas al baño. recuperé. Todo normal. o sea, Empezaste a completo. comer rápidamente. Saliendo, comida, luego. Luego no te dolía cuando te reías, nada. No, hay algo que quiero contar que es muy chistoso. Bueno, para Ajá. mí era Sí. que como sentía como que me movía de lado y yo creo que todos mis órganos, supongo que es normal, Sí. como ya estaba el hueco del riñón, todos los órganos se iban para un lado. ¿En serio? Se reacomoda Era ahí. chistoso, yo no sé si... Muchos O sea, pacientes refieren síntomas sí, así. así como, Parecías raros, como- como caja de zapatos que le quitas un zapato y Ajá. así medio... Es Y lo como único que se recuerdo, acomodaban. como extraño. Dije, Ahora hay bueno, más al rato se va a espacio. acomodar todo y ya. Como cuando duermes solo en la cama, así, a gusto. Justo así. Eso es temporal, doctor, en lo Sí. que los órganos vuelven a ocupar el Sí, espacio. Claro. la cicatriz puede generar un poquito de dolor los primeros días, en los próximos meses puede haber cosquilleo, sensación de pequeños toquecitos eléctricos, sensaciones que habitualmente pasados los 6 meses, por mucho un año, desaparecen y no vamos a sentir nada. Entonces, el donador, digo, todos queremos que no nos toque, pero si nos Claro. tocara donar, no hay nada que temer. No, Marco. Absolutamente. No, Marco. Y no has tenido ninguna complicación. ¿Cuántos? 2, 3 años de esto? No has tenido Sí, en diciembre cumplimos 4 años. No, 4 años. absolutamente nada. nada, problemas. Trabajo, hago ejercicio, o sea, me cuido obviamente, Obvio. pero súper, o sea, como si nada hubiera pasado. Sí, ahorita que llegaste, nuestra productora Claudia te dijo, qué bien te ves. Y pues que hasta te dio risa. Pues, ¿qué esperabas? Claro que me veo bien. Toda enferma, ¿no? Gracias ¿No? a Dios, súper bien. No hay problema, nada. Absolutamente nada. Ninguna repercusión de la donación. No, absolutamente. ¿Qué le dirías a la gente que le da miedo? No, que se Donar. animen a ser donadores. La verdad es cambiar vidas por completo. Yo lo veo, obviamente, con mi hija. En el pasar por esta enfermedad conocimos mucha gente que no tuvo la suerte que nosotros tuvimos, porque realmente fue en un periodo muy corto que Sí. se pudo hacer la donación. Fernanda tenía 19 años, terminó ahorita la carrera, se tardó un poquito, pero porque aún en hemodiálisis ella seguía en sus clases en línea. Sí. Wow. Nunca La verdad- quise dejar de estudiar. Entonces, Eso, todo lo Fer. que ha vivido estos 4 años, creo que no hubiera sido Sí. posible si yo no Claro, lo hubiera... claro. Y cambian vidas por completo, es una segunda oportunidad. Claro, oye, si donar en vida no pasa nada, ahora cuando nos vamos, no donar. No, Sí, sí, pues, es un oye, pecado, Marco. la verdad. Imagínate, Sí. o sea, porque a veces, bueno, ahorita hablamos del tema, pero a ver, Fer, despiertas y Ujú. dijiste, hola,
Porque le retiras sus riñones, le pones... No. Los riñones nativos se quedan, Marco. Sí, el riesgo de retirarlos no vale la pena. ¿Cómo conectas ahí? El órgano nuevo aquí. queda habitualmente aquí. Llamamos esta parte fósil acá derecha y el Ahí está el riñón nuevo. queda Aquí en está esta zona. la refacción. Y los otros ahí siguen. Están acá, Sí. sí. O sea, chiquitos, hechos Ah, pasita. o sea, pero- van Donde en siempre un lugar y ya no los distinto. tocamos, Marco, exactamente. Eso Eso disminuye posibilidad de complicaciones y la funcionalidad es quedan excelente. separados. Y perdona mi ignorancia, pero pues ¿cómo conectas ahí las mangueras de un lado? ¿Cómo? El riñón donado, el injerto renal viene con todo y una manguerita que se llama uretero que se coloca en la vejiga y los vasitos sanguíneos que se colocan a los vasos grandes del cuerpo, hacia una arteria y una vena. De manera que la conexión con arterias y venas y con la vejiga se lleva en este nivel. Y en el punto que tú colocas el riñón, ese riñón habitualmente empieza a orinar. Nosotros vemos literalmente cómo comienza a orinar el riñón en cuanto lo implantamos. O sea, el cuerpo dice, es por aquí, ya no es por Sí. acá. O sea, Sí, así. Sí, sí. Qué Es maravilla. una maravilla, es una maravilla. Qué maravilla el cuerpo humano, qué maravilla de la tecnología, qué maravilla de los médicos, de todos. Es uno que no es médico, pues lo oyes y dices, qué Sí, increíble. Marco, el trasplante es apasionante para Sí. todos los que tenemos en relación con ello, pero lo más apasionante, siempre lo hemos dicho todo, es ello. Claro. Fer acaba de terminar su licenciatura, su ingeniería en sistemas, es Ingeniería. especialista ahora en ciberseguridad. Ajá. ¿Qué más satisfacción puede haber, no? En nuestro trabajo. Que Claro. Entonces abres tus ojitos, dices, tengo un riñón nuevo ¿y qué pasó? Pues a seguir indicaciones, a portarme bien, O sea, ¿pudiste comer pronto? ¿O cómo fue el periodo de recuperación? Estuve como, ¿cuánto? ¿10 días en el hospital? 7 días Sí, no estuviste fue en el tanto, fue como hospital. 7 días. Ajá. ¿Y Pues, dolía? pues obviamente sí dolía porque pues es una herida grande al final de Sí, sí, cuentas. sí. Pero pues igual que mi mamá me tuvieron muy cuidada. O Pero- sea, siempre que yo tenía alguna molestia, pues... Pero empezaste a ir al baño. Tenía una sonda, me pusieron Al una principio. sonda. Pero pues sí, obviamente mi riñón pues se puso a chambear y sacó todo lo que tenía que sacar. Estuve tomando muchísima agua, me acuerdo. Ujú. Me acuerdo que me Ajá. decían, toma agua. Y yo, ay no, ya me sentía como garrafón cuando lo mueves y suena así todo plop, Ajá. de que llenísima de agua, pero eso me ayudó a sacar pues todas las toxinas que Ya a los estaban en cuántos mi días cuerpo. quitan la sonda y ya empiezas a funcionar no me de acuerdo. nuevo. En el cuarto día retiramos la sonda. Cuarto Habitualmente día. en el cuarto día se retira. Y empieza otra Sí. vez. Sí. Y empieza a comer Sí, regularmente. desde el inicio Fer ya no orinaba y al colocar el riñón vuelve a orinar. Vuelves a Sí. orinar. El riñón se Ya no hay produce más. una cantidad de orina impresionante, Marco, en los primeros días de la cirugía, o sea, Sí. muchos litros. Como al cuarto día retiramos la sonda, ya con los pacientes orinando de manera normal, lo que ingeren de agua vuelven Sí. a orinar. Ya no más Y siguen. diálisis, ya No, nada de eso. No más nada. diálisis, Marco. Ya no más diálisis. Ya. Tú, Sí, ya, lo bueno. regresa a la vida, se van los mareos, se va todo. Sí. Y a los cuántos días te levantaste y dijiste, vámonos. Pues como al quinto día yo creo ya empecé a levantarme, a caminar, a ir al baño, con Ajá. dolorcito, pero pues Claro. soportable al final de cuentas y pues sí, Y a los 7 días a su casa. a mi casita. Y desde entonces, Ya aquí andamos, como si nada. como si nada. Cuidados especiales, medicina, algo Sí, después sí. de. Sí, en general todos los pacientes que reciben un injerto renal tienen que consumir medicamentos en la mañana y en la tarde. Este es un punto fundamental porque como médicos debemos explicar a los pacientes que van a consumir estas medicinas toda su vida. Ajá. Desde luego, consumir un par de medicamentos en la mañana y en la noche nunca se comparará a todo lo que venía antes, Claro. pero es imprescindible hacerlo saber porque ha pasado que algunas personas se sienten tan bien que Que llegan dejan a los decir, medicamentos. pues ya no me tomo mi medicina o me voy de vacaciones y también me doy vacaciones de los medicamentos. Y ese evento es justamente el que lleva a poder perder un órgano y rechazarlo, Marco. Ajá. Claro, entonces el medicamento es para evitar el rechazo, Sí, totalmente. básicamente. Pero ya de fuera de esos 2 medicamentos, Normalmente son 2 o 3 medicinas. Habrá pacientes que pueden tomar algún par más dependiendo qué más enfermedades tengan. pero fuera de eso Pero la vida fuera de es- ello, la vida tiene que ser normal. Es el objetivo del trasplante. Ya, Regresar a una vida lo más normal posible, actividades, estudios, etcétera. como si nada, o sea, no hay ninguna otra consecuencia. No, los mismos inmunosupresores también pueden tener o dar un riesgo de infecciones. Bajan las defensas para que tu cuerpo acepte el órgano y nos puede conferir un riesgo un Claro. poco más allá de la población de infecciones, Y- pero hay protocolos para prevenir esas Ya, infecciones ya. y formas de ayudar a los pacientes en caso de que tengan alguna. Y decías que el nivel de éxito en los trasplantes que tú practicas es de 95% más o menos. Sí, Marco, en el mundo, ya en los En el mejores mundo. centros del mundo, incluido el nuestro,
supera el 90% y llegamos a alcanzar tasas de éxito de trasplantes exitosos como los de Fernanda mayores al 95%. En el Hospital Ángeles Sí, en el Pedregal aquí en tenemos Ciudad de México, afortunadamente una tasa excelente. Estamos muy contentos por esa parte. Qué buena onda, qué hermoso. Es algo muy bonito. Antes de continuar con el podcast, quiero compartirte algo que alguien a quien admiro mucho me dijo alguna vez. La gente que alcanza sus sueños usa agenda, porque la agenda te enfoca a hacer lo importante y no solamente lo urgente. Es decir, si no tienes agenda, la vida se te va y acabas haciendo lo que los demás quieren que hagas. Te llega un correo, un WhatsApp, un mensaje de texto y haces todo sin planear. Haces lo urgente, no lo importante. Por eso, en colaboración con Cecilia Sandmer y las mejores agendas que existen, que son las de Orem, hemos creado nuestras propias agendas, diseñadas especialmente para tu vida familiar, financiera, espiritual y de salud en todos los aspectos. Es una agenda integral. Así que te invito a ordenar tu agenda hoy mismo, una agenda como la mía o en el color que tú prefieras, en almamatters.com/2026. Porque al final lo importante es sentir que cada día tiene sentido, tiene prioridades. Planificar también es una forma de autocuidado y autoamor. Repito, almamatters.com/2026. Y ahora continuamos con el podcast. Esta lista de espera enorme que hay, 15,000 personas nada más en México, ¿correcto? Sí. O sea, se podría solucionar si la gente al fallecer dijera, quiero ser donador de órganos. O sea, Y si la familia lo respetara. claro. Porque aquí, ¿cómo funciona en México el tema de la donación? En automático eres donador, aunque no digas nada, ¿no? Sí. A menos que tu familia se oponga. Exactamente. La ley contempla que todos somos donadores potenciales, Claro. a menos que digas lo contrario. Sin embargo, en la práctica, cuando una persona fallece, por ejemplo, en un accidente automovilístico o en un evento traumático, quien toma la decisión de si donan o no van a ser sus familiares. Y ese evento genera a veces muchas dudas en la familia cuando no se platicó en vida. Claro. La familia puede decir, ¿qué va a querer? ¿Qué debo hacer? ¿No? Y lo más fácil a veces es decir no. De manera que de 10 personas en México a las que se les plantea una donación en esas situaciones, la minoría acepta, 2 o 3 personas van a decir Solamente que sí. 2 o 3 personas. O sea, se van a donde se vayan Sí, sí. con Por sus eso, órganos totalmente. que podrían salvar vidas Muchas, porque y se van a la tumba o a las cenizas. fíjate O que un solo donador puede beneficiar a más de una decena de personas. Entonces todos sus Oye, órganos eso está no se muy ocupan. grave, ¿no? O sea, es porque es literalmente desperdiciar tus órganos Sí. en vez de darle vida a otros seres humanos. Sí, totalmente. Por eso Fuerte. lo importante es hacer conciencia social sobre la importancia de la donación. ¿Qué pasa cuando la gente fallece y los familiares dicen que no? O sea, ok, 2 de cada 10 donan o 3 de cada 10. Y los otros 7 u 8, ¿qué dicen o por qué no? Porque obviamente nadie hace algo con mala intención. No, para Nadie nada. dice, no quiero salvar vidas. La causa número 1 Ajá. por la que los pacientes o los familiares de personas no donan es que no sabían cuál hubiese sido el deseo de su familiar. Es la falta de hablar de estos temas en casa. O sea, ante la duda, no, mejor no donamos. Sí, mucha gente dice no. Otras personas también tienen el tema o el temor de cómo van a recibir el cuerpo de su familiar. Ah. Y ahí es donde los coordinadores de trasplante suelen explicar que va a ser una cirugía que se hace en línea media, donde se extraen los órganos, pero el cuerpo de su familiar se entrega dignificado para que hagan los honores correspondientes de acuerdo a su creencia. No reciben un cuerpo en malas condiciones. Y hay otras situaciones por las que puede ser, pero básicamente en los estudios en nuestro país Sí. es porque no lo platicamos, no lo externamos y Sí. no buscamos el apoyo de los familiares para esa toma de decisión. Entonces, consejo, hay que decir, Sí, Marco. aprovecho para avisar que yo dono todo. Sí. Lo que me quieran quitar, que me quiten. ¿eh? Muy bien. Y luego me queman, me hacen cenizas. ¿La gente que puede donar es gente joven solamente o, No. o hasta qué edad? Si alguien, qué sé yo, mi mamá falleció a los 70 y tantos años, o sea, 80 y tantos, perdón. O sea, ¿a cualquier edad hay órganos que donar? Sí, Marco, mira, podemos hacer cierta distinción entre donar siendo donantes vivos o donantes fallecidos. En cuanto a la edad, platicamos que en el caso de donantes vivos, menores de edad no podrían donar, pero en el caso de menores que fallecen, sí pueden donar cuando su familia así lo decide y beneficiar a otros menores, Claro. a otros niños. En el caso de pacientes de edades avanzadas, también pueden ser considerados como donadores, porque
piensa en alguna persona que seguramente la conoces de 75 años, pero que se ha cuidado en su vida, corre diario, hace ejercicio diario, come bien y no tiene enfermedades. Sí. Entonces, sus órganos pueden estar en muy buenas condiciones y a pesar que sean órganos de alguien que tiene 75 años, biológicamente pueden ser mucho más jóvenes y beneficiar a una persona de edad similar. Un hígado de 70 todavía aguanta. Claro, Marco. Sí, pulmones, un riñón, por ejemplo, de alguien de esa edad puede donarse a un paciente quizás de 70 años, pero que vive en diálisis. Me decías que hasta hay trasplantes de intestinos. En el mundo hay trasplantes de intestino, de córnea, de corazón, de pulmón. Tenemos ya muchos órganos que se pueden trasplantar. Tú dona todo ya, los médicos sabrán en qué lo aprovechan. Hay que donar. ¿De qué te sirve llevártelos y que se echen a perder? Totalmente. Fíjate que hay una frase muy importante que promovemos en México que es: los órganos no van al cielo. ¿No? Déjalos en la tierra para que salven vidas. Claro. Muy importante. No, pero aparte, qué cosa tan bella, más espiritual, más amorosa hacer que permitir seguir viviendo en otra persona. Claro, de alguna forma y darle vida a otra persona y sanar el dolor de otra persona. Claro. Consejos son decirle a tus familiares, si tienes testamento, ponerlo, pero escribir, hacer una carta, recibirlo. En algunos países, aquí en México creo que no, ¿verdad? Porque no, te ponen, sí, las licencias de manejar. Sí. Ahí lo pones, ¿verdad? Yo me acuerdo, la mía dice... hacer eso o en una intención de materializar nuestro deseo, el Senatra, el Centro Nacional de Trasplantes, pone a disposición de toda la población una tarjeta como donador. Tú puedes ingresar a la página del Senatra y en un formato que es súper rápido de hacer, manifiestas que quieres ser donador y descargas tu tarjeta. Pero ojo, Marco, aunque tú tengas esta tarjeta, lo más importante es que en el punto que sucede, tu familia diga sí. Porque aún teniendo la tarjeta, si tus responsables, tus familiares dicen no podemos contrallevar. O sea, yo lo puedo tener, donador en mi licencia de manejar, puedo estar en el Senatra, pero si un familiar rebelde dice no. Tu familia responsable, esposos, papás, quien está a cargo de este paciente, o sea, contra mi voluntad, todavía tiene. Sí, Marco, porque imagina esta situación en donde fallece un hombre y su esposa dice, yo no quiero que done. Él tiene una tarjeta de donador, pero su esposa dice no. En la tragedia de esta mujer, en el escenario tan sensible, los médicos no podemos ir en contra de su decisión. Obvio. Perderíamos todo lo avanzado en procesos de donación al hacer eso. Por eso lo más importante es platícalo con tu familia y obtén su apoyo para donar en vida. Esa es parte de mis últimas voluntades. O sea, a mí me honrará y me hace muy feliz saber que voy a hacerle útil a otros seres humanos. Es verdad que los familiares, por ejemplo, de quien fallece y dona, no pueden saber, o también es película, que no pueden saber a dónde van los órganos. No, eso es muy cierto. Hay un principio de confidencialidad por seguridad y por muchos otros motivos y por altruismo completo. El hecho de no saber a quién se dirigen los órganos que donamos, Marco. Ya, ok. Entonces, prevenir. ¿Cómo se puede prevenir esto? Lo importante, lo mejor sería no tener pacientes que requieran un trasplante. De riñón. ¿Cómo podemos hacer esto para prevenir la enfermedad renal? Hábitos y costumbres sería lo primero. O sea, hay eventos que se pueden prevenir como la diabetes. La diabetes es la primera causa de enfermedad renal en nuestro país. Tipo 2 y tipo 1, ambas. Bueno, una naces con ella, sí, la 2 la adquieres y es la mayor parte de la gente. Exactamente. Entonces, la diabetes tipo 2 es prevenible. Y los buenos hábitos, azúcar, refresco, no hacer actividad física, todo eso genera esto. Entonces, buenos hábitos, buenas costumbres, buenos estilos de vida derivan en prevenir la enfermedad renal. Una de las principales cosas que podemos hacer. Entonces, ¿qué hago? Voy con mi médico general y digo, oye, en mi análisis, en mis estudios de este año, quiero saber cómo está mi hígado. Claro. En estudios muy sencillos, aquellos para un chequeo general, una química sanguínea, que es como se llama habitualmente este estudio, incluye algunos parámetros muy famosos como creatinina, urea general. O sea, checan todo hígado, riñón, ahí pulmón. Podemos saber. Todo se puede saber en un análisis de sangre. Es un excelente tamiz, fácil de realizar en un estudio de sangre y orina. ¿Cómo están tus riñones? No es algo complejo y puede hacerse fácilmente. Y ese es el examen médico básico que nos deberíamos hacer cada año, ¿no? Incluso los seguros privados te lo pagan, ¿no? Claro, Marco. Claro, porque ahí al mismo seguro le conviene que no tengas alguna enfermedad. Y si te lo detectan a tiempo, hay forma de evitar llegar al trasplante. Sí, claro que sí. Mira, en los últimos 5 años, los nefrólogos decimos, estamos en un tiempo maravilloso para ser nefrólogos porque se han desarrollado muchos medicamentos que pueden detener la progresión de varias de las enfermedades renales. O sea, ya diagnosticadas, hay fármacos que pueden comenzar a frenar esos problemas para no llegar a trasplantes. Mi querida Cristina, ¿qué le dirías a mi mamá? Me decía, eres carne de mi carne, sangre de mi sangre. Riñón. Riñón de mi riñón.
Pues ¿Qué le dirías invitarlos a tu chiquita? que donen. No, bueno, a la gente que quedó nuevamente, pero así, hoy que la tienes enfrente, que tienes el privilegio enorme de tenerla contigo, ¿qué le dices hoy? Pues que la amo y que quiero que siga haciendo más cosas. La verdad es que estos últimos años, estos casi 4 años, la he visto cantar, toca instrumentos, terminó la carrera y cada que he ido a un evento de esos, Ajá. termino llorando como la Magdalena y todo el mundo me pregunta por qué. Y no saben que yo no podría estar viendo, lo que estoy disfrutando de su vida si yo no le hubiera dado ese riñón. Claro. Entonces, pues quiero que sea feliz, quiero que se case, es su sueño, casarse con un vestido de princesa, quiero que realice todo eso y que Dios me preste vida para estar disfrutando de eso. Hay que hacer bien el casting, ¿eh? Sí. Princesa. Sí. Muy bien el casting. Qué hermoso. Y tú, sabiendo que tienes a tu mamita que está joven, que está hermosa, que está sana y que tú volviste a nacer y se te reordenar. Me imagino que no ves la vida igual. O sea, aprendí mucho a valorar la salud. Que nosotros como jóvenes realmente como que nuestro mundo solamente es la escuela y como, no sé, nuestros amigos, cosas así. Realmente damos por hecho algo tan importante como la salud. Te preocupas por un montón de cosas. Sí. Y cuando viene una enfermedad, te das cuenta que nada de eso es importante. Sí, exactamente. Y entiendes entonces para ti levantarte y empezar un día y no tener que ir a diálisis y poder ir al baño y poder comer y poder estar viva. O sea, todo lo que damos por sentado, para ti no es. Sí, no, o sea, para ti ya lo ves como algo por lo cual hay que agradecer. Sí, por supuesto. ¿Y qué le dirías a tu mamita que la tienes aquí, que no dudó, que dijo, yo ya, aquí está mi riñón, me lo quiero quitar para dárselo a mi nena? Me imagino que le has dicho gracias muchas veces, pero mira, mamá. esto es bonito porque va a quedar grabado. Va a quedar grabado y lo vas a poder ver y lo van a poder compartir con su familia y todo. Así que, pues aprovecha y expláyate. Reconócela y dile lo que salga de tu corazón. Mi mamá es mi modelo a seguir. Dile a ella. Es la persona más fuerte que he conocido y me inspira mucho a mi mamá. Y gracias a ella es que estoy aquí, puedo estar aquí con ustedes compartiendo esta historia. Pude terminar mi carrera, pude hacer muchísimas cosas y pues, sí, gracias por todo, mamita. Sin ti yo no estaría aquí. Te amo. Yo también. Qué hermoso. Sí. Qué hermoso. Un aplauso para este momento de amor. Sin miedo, que no tengan miedo. Yo insisto, te digo que en el pasar de todo esto conocimos mucha gente con mucho miedo, inseguras, familias que se destruían porque desgraciadamente las enfermedades destruyen familias, que se separan porque había gente que agarraba coraje porque no querían donar. Y también hay que entender esa parte de las personas que tienen miedo. Pero invitarlos a que lo hagan porque no pasa nada. Puedes seguir con tu vida normal. Y la verdad es que lo que ven ahorita no es nada de mi hija, pesaba 45 kilos cuando estaba enferma. Y verla ahorita guapa, maquilladita, sexy con su faldita. Ay, mamá. De verdad es muy ya bien lindo. bañada y todo. Es muy padre. Qué hermoso tenerlas aquí. Gracias. Y celebro el milagro de la vida, el milagro del amor, la relación sagrada entre una madre y una hija. Y también de verdad que hay que agradecer los avances de la tecnología porque nos toca vivir en un mundo que si bien hay muchas cosas que no nos gustan y podemos mejorar y hay emergencias climáticas, pero también hay un lado increíble de los avances de la tecnología. Y yo agradezco que existan personas como tú que dijeron mi vocación va a ser salvar vidas. Gracias, y meterme y que tengas esa pasión de trasplantar y que exista toda esta tecnología, doctor. Así que gracias por venirnos a compartir esta historia tan hermosa. Gracias a ti, Marco. Es un tema apasionante que transforma vidas. Excelente. Doctor Alejandro Rojas, tú estás en Ángeles Health System. Hay hospitales Ángeles en toda la República Mexicana, pero tú estás en el Pedregal. En Ángeles Pedregal. Ahí ya me han hecho un par de cirugías en esos. Yo soy cliente. Cuando llegues, paso a saludarnos. Gracias, espero que no sea por nada urgente, pero yo paso a saludarte. Espero que no. La gente que quiere evaluar esta posibilidad, ¿en dónde te puede localizar o en dónde puede acudir con un experto para que lo canalicen con la persona adecuada? Pueden localizarme en el consultorio 470 de la Torre de Especialidades del Hospital Ángeles Pedregal.
o en el directorio del Hospital Ángeles Pedregal, poniendo mi nombre van a ubicarme perfectamente y estaremos encantados en ayudarlos, en hacer lo que esté en nuestras manos para poder dar una esperanza. Aquí en las notas del episodio les vamos a dejar, y está apareciendo en pantalla, los datos, la página de internet de Hospital Ángeles, Ángeles Health System, para que ahí puedan localizar en la región donde estén al especialista. Te agradezco mucho y recordemos eso, quedemos con ese mensaje. ¿Por qué no donar? ¿Qué perdemos con donar? Sobre todo que me imagino que además qué bueno que tú tenías a alguien compatible y tu mami que te quería donar, pero no todos los seres humanos tienen un familiar con un amor incondicional que les quiera donar. O sea, hay gente que no puede recibir donaciones porque nadie es compatible en su círculo familiar. O sea, por esos 15,700 que están esperando una donación en este momento es ¿por qué? Porque no hay ni en la familia o compatibilidad o voluntad para donar, ¿correcto? Exactamente, Marco. Entonces, imagínate que tú eres esa persona que quiere seguir viviendo y que dice, necesito un donador. Y cuando todos los días fallecen miles de personas, millones de personas que no están donando. Claro. O sea, tenemos que cambiar la situación. Es que es como ¿por qué no? ¿Por qué no? Y si tenemos alguna creencia, pues sería interesante cuestionarla, ¿no? Porque a veces son creencias espirituales, pero ¿qué cosa más espiritual y amorosa que donar lo que Dios, el universo, la vida, la naturaleza te entregó como regalo? ¿Por qué no entregarle ese regalo a otro ser humano que sí puede usar un tesoro que tienes y que tú ya no vas a usar? ¿Por qué no? En fin, pues así lo dejamos. Pues muchas gracias. ¿Les gustó el episodio? Marco. ¿Sí? Aprendí. Bueno, ¿van a donar sus órganos? Muy bien. Pues muchas gracias. A mí me encuentran como Marco Antonio Regil en todas las redes sociales. Si estás aquí en YouTube, déjanos tu comentario abajo, like, activa la campanita para que cada vez que hay un nuevo episodio sepas que viene un nuevo episodio. Y si te gustó este episodio y quieres compartir esta hermosa historia con alguien más, copia la liga, pégala en tu Facebook, en tu Instagram, en tu TikTok, mándala por correo electrónico, en tu WhatsApp, en tu Telegram, para que el mensaje le llegue a más personas. Si nos dejas tu comentario, es excelente. Y también si estás en cualquier plataforma de podcast y nos das la reseña con 5 estrellas, eso nos ayuda mucho a seguir creciendo. Así que gracias de corazón. Gracias a nuestra comunidad de almamatters.com por haber estado aquí con nosotros en la grabación. Nos vemos la próxima. Alcanza tu máximo potencial. Hasta pronto. Gracias. Hospital Ángeles Health System presentó